A veces, hijo mío, la vida parece tan árida como un desierto que se ha olvidado de la lluvia. Así era el pueblo donde vivía Diego, un niño de apenas 7 años, cuya fe aún no había sido marchitada por la sequía ni por la indiferencia. Todo a su alrededor se deshacía, la tierra se quebraba como un corazón roto, y los adultos, en lugar de ayudar, cerraban sus puertas y sus ojos. Carmen, su madre, yacía débil, sin agua ni pan. Pero incluso en la más densa oscuridad, Dios ya estaba preparando algo. Cuando vemos que la bondad parece haberse ido y que nadie escucha nuestro clamor, es cuando la fe se vuelve un refugio. Diego no entendía por qué su mamá estaba tan enferma, pero en su inocencia sabía que Cristo no abandona a los que claman con el corazón. No tenía medicina ni alimento, pero tenía algo que muchos adultos habían perdido: esperanza. Y esa esperanza, aunque pequeña como una semilla, podía mover montañas. La Biblia nos enseña que muchas veces los niños ven lo que los sabios no pueden ver. Imagínate cuidar a tu mamá sin tener nada más que tus manos pequeñas y una oración susurrada al cielo. ¿Sabes? Así como el profeta Elías enfrentó la sequía confiando en Dios, también Diego enfrentaba su batalla. Lo más triste no era la falta de agua, sino la falta de compasión de los vecinos. Muchos pasaban y miraban, pero no hacían nada. Es como cuando Jesús vio al samaritano ayudar al herido mientras otros simplemente siguieron su camino. Pero Diego no se dejó endurecer por el abandono. A veces, la pureza de un corazón de niño es más fuerte que la fuerza de muchos hombres. Él cuidaba de su madre con ternura, recogía ramitas secas para un fuego mínimo y con sus propios dedos limpiaba su frente sudorosa. Esa caridad silenciosa, ese amor sin condiciones, es el tipo de amor que transforma el mundo. Porque Dios se manifiesta donde hay compasión. Y así, en medio de un pueblo reseco y corazones cerrados, nació una llama. No era una llama de fuego, sino una llama de fe que ardía en el pecho de un niño. ¿Puede un solo niño cambiar el destino de todo un pueblo? A veces sí, porque cuando Dios ve una fe sincera, como la de Diego, Él comienza a escribir milagros en la arena. Y justo cuando la historia parecía terminar, apenas estaba comenzando. Una madrugada, cuando el cielo todavía estaba bordado de estrellas, Diego subió al cerro con pasos pequeños, pero decididos. Su madre le había hablado de una roca especial, a la que llamó la oreja de Dios, porque decía que ahí las oraciones no se perdían en el viento. Aquel lugar era su último recurso, su única esperanza. No llevaba agua, ni pan, ni consuelo, solo su fe. Y eso, hijo mío, a veces es más que suficiente. Se arrodilló frente a la piedra como un profeta en miniatura, y sus palabras, aunque sencillas, tocaron el corazón del cielo. No recitó oraciones largas, solo habló con Dios como un hijo habla con su padre. «Señor, no dejes que mi mamá se muera», dijo, con lágrimas más secas que la tierra que pisaba. En ese instante, sin saberlo, Diego estaba enseñando algo inmenso. La fe verdadera no necesita adornos, solo sinceridad. Y el cielo escucha cuando la inocencia habla. Don Ramón, un anciano solitario, lo había seguido en silencio, curioso por la determinación del niño. Al verlo orar, algo dentro de él se quebró. Había olvidado lo que era creer con esa entrega, con esa confianza. En los ojos de Diego redescubrió algo que había perdido hacía años, la esperanza de que Dios aún hace milagros, y entonces decidió quedarse como testigo. La Biblia nos cuenta que Samuel, siendo niño, escuchó la voz de Dios en medio de la noche. Así también, Diego no oyó truenos ni vio ángeles, pero su corazón entendía que estaba siendo escuchado. Jesús mismo nos dijo que si no nos hiciéramos como niños, no podríamos entrar en el reino, porque los niños no dudan, no calculan, simplemente creen.
Y esa fe infantil puede abrir puertas cerradas por años. Diego descendió del cerro sin respuestas visibles, pero con el alma ligera. No sabía que algo comenzaba a moverse en el silencio. Como la semilla enterrada en la tierra, su oración estaba germinando. Don Ramón lo miró alejarse, sin decir palabra, pero con el corazón inquieto. Algo estaba por suceder, y lo que viene después es el susurro de un milagro en formación. Esa misma noche, el cerro guardó un secreto. Mientras el pueblo dormía y el cielo seguía en silencio, una gota tímida emergió de la roca. No fue un trueno ni un estruendo, fue algo pequeño, discreto, como los milagros que Dios siembra en silencio. Don Ramón, inquieto por lo que había presenciado, volvió al lugar. Al ver el agua, no dijo nada, solo se arrodilló. Sabía que estaba en Tierra Santa. Con manos temblorosas, recogió el agua en su sombrero gastado. No pensó en analizarla, venderla o divulgarla. Solo sabía que una madre estaba muriendo y que esa agua podía ser su alivio. Caminó de regreso como quien lleva una misión divina. A veces, cuando uno se convierte en instrumento de Dios, no necesita entender, solo obedecer. Al llegar a la casa de Carmen, mojó sus labios con cuidado. Ella no reaccionó de inmediato, pero algo cambió en su respiración. Fue como si un soplo de vida la hubiese alcanzado, como si Dios mismo hubiera tocado su alma. Don Ramón soltó una oración baja, una mezcla de gratitud y asombro. Ese momento quedaría grabado en su corazón para siempre. ¿Recuerdas cuando Eliseo purificó las aguas de Jericó con un poco de sal y la mano de Dios? Lo mismo ocurre cuando alguien cree, aun cuando todo parece perdido. Lo milagroso no siempre es ruidoso. A veces es una gota que revive a quien ya había sido dado por perdido. La fe no necesita espectáculo, solo disponibilidad para recibir. A partir de esa noche, don Ramón ya no dudó. Había visto con sus propios ojos lo que la fe de un niño había provocado. Y esa agua que brotó sin ruido comenzó a cambiar el curso de muchas vidas. Porque donde hay fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, hay movimiento divino. O imposible comienza a se tornar realidade. Diego subió nuevamente al cerro, pero esta vez con el corazón hecho trizas. Su oración había surtido efecto, pero su madre aún luchaba por respirar y el temor lo consumía. Aún así, se arrodilló frente a la piedra y con voz quebrada susurró: Dios, si me estás escuchando, por favor, no te detengas. No usó palabras elegantes, solo la verdad de un alma dolida, y el cielo, que se inclina ante la pureza, lo escuchó. Entonces la roca comenzó a llorar. Lo que antes era una gota, se volvió un hilo constante de agua viva, pura como la fe del pequeño. Ese lugar seco se transformó en manantial. La oración de un niño, humilde, sincera, sin pretensiones, había conmovido al cielo. Como Ana que oró por un hijo y recibió a Samuel, así también Diego tocó el corazón de Dios. El rumor se esparció por las casas de barro. Algunos llegaron con cántaros y esperanza, otros con miedo y desconfianza. Había quienes murmuraban con sospecha y quienes se arrodillaban con gratitud. Porque cuando se manifiesta la gracia de Dios, revela lo que hay en el corazón de cada uno. El milagro, aunque divino, también prueba a los hombres. Diego seguía orando con las rodillas raspadas y el alma encendida. Ya no pedía solo por su madre, pedía por todos. Como Moisés en el desierto, su intercesión crecía más allá de su necesidad. Aquel niño de 7 años se estaba convirtiendo en instrumento del cielo. Sin entender del todo, hablaba con Dios como un hijo confía en su padre. Allí, en ese cerro silencioso, la fe infantil se volvió fuente para muchos. La roca, que era apenas una historia materna, se convirtió en símbolo de esperanza y transformación, y los ojos del pueblo, antes secos, se humedecían ante el milagro, porque cuando alguien se arrodilla con fe verdadera, el cielo se estremece
Y si ese alguien es un niño, entonces Dios actúa con poder. Cuando lo divino se manifiesta, siempre hay quienes temen perder el control. Don Aurelio, el comisario del pueblo, veía en la fuente un peligro. «Vendrán forasteros, habrá caos», murmuraba. Pero en el fondo, lo que no podía soportar era no entender lo que escapaba de su lógica. Como los fariseos que no soportaban ver a Jesús sanar en sábado, su miedo se disfrazaba de autoridad. El hombre ordenó destruir la roca, pero Diego, al enterarse, tomó un machete más grande que sus brazos y se plantó frente al cerro. No era violencia lo que lo movía, sino la certeza de que lo que venía de Dios no se debe tocar con manos impuras. Con lágrimas y voz firme gritó: «Esta agua es de Dios, no nuestra». Esa valentía era más fuerte que cualquier decreto humano. Entonces sucedió algo imposible de ignorar. El agua, como si respondiera al corazón del niño, brotó con más fuerza. Salpicó a todos, mojó la tierra reseca y empapó los pies del propio comisario. Era como si el cielo dijera: «Este milagro no será detenido». Como Moisés, golpeando la roca en Horeb y viendo agua salir en medio del desierto, así también Diego fue testigo del poder sobrenatural. El pueblo quedó en silencio. Algunos se arrodillaron, otros lloraron, y hasta don Aurelio, impactado, soltó el machete y bajó la mirada. Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, todo orgullo cae al suelo. Los hombres pueden intentar frenar lo divino, pero el amor de Dios no conoce fronteras ni permisos. Donde hay fe verdadera, Él actúa con poder y compasión. Diego no levantó los brazos en triunfo, solo se arrodilló de nuevo. Sabía que no había sido él, sino Dios, respondiendo al clamor de un corazón puro. Ese momento no solo protegió el manantial, también despertó almas dormidas. A veces, el mayor milagro no es el agua, sino la transformación de los corazones que se abren ante el amor celestial. La piedra dejó de ser solo una roca. Se convirtió en un altar vivo, testigo de que la fe de un niño puede mover lo que los adultos han dejado de creer. Carmen comenzó a recuperar fuerzas, como si cada sorbo de esa agua llevara promesas de vida. Y lo más hermoso fue ver cómo los corazones también empezaron a sanar. Porque cuando Dios obra, no solo cura cuerpos, también restaura almas. Los vecinos que antes eran indiferentes, ahora ayudaban con cariño. Construyeron una casa humilde para Diego y su madre, hecha no solo de adobe, sino de compasión. Era como en los días de la iglesia primitiva, donde nadie pasaba necesidad porque todos compartían lo que tenían. La comunidad renacía, no por leyes ni decretos, sino por el impacto de un milagro compartido. Dios estaba obrando y todos lo sabían, pero no todos tenían buenas intenciones. Algunos forasteros llegaron queriendo vender el agua, embotellarla, lucrar con lo sagrado. Carmen, aún débil pero firme, los enfrentó. «Esto no es para comerciar, es un regalo del cielo», dijo con firmeza. Así como Jesús expulsó a los mercaderes del templo, ella protegía lo que era de Dios, sabiendo que hay cosas que no se tocan con manos ambiciosas. Con el paso del tiempo, Diego creció, pero nunca dejó de subir al cerro. Ya como joven, seguía arrodillándose frente a la roca, no para pedir, sino para agradecer. Porque entendía que el verdadero milagro no fue solo el agua, fue la transformación que esa fe provocó en todo un pueblo. Como Daniel en Babilonia, se mantuvo fiel a Dios sin importar los años ni las pruebas. Y aunque el tiempo borró muchas huellas, la fuente siguió brotando. La historia de aquel niño que hizo brotar agua de una piedra con su fe quedó grabada en la memoria de todos. Porque cuando un corazón puro ora, el cielo responde. Y esa verdad, tan sencilla como poderosa, sigue viva. Como sigue viva la fe cuando se riega con esperanza. ¿Y tú, alguna vez sentiste que tu fe era muy pequeña para hacer la diferencia? Esta historia
nos recuerda que hasta un corazón inocente puede mover el cielo cuando se entrega con sinceridad. Cuéntanos en los comentarios, ¿cómo has visto a Dios obrar en tu vida? Queremos conocer tu testimonio, porque tu historia también puede inspirar a otros. No te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Es la mejor forma de no perderte los próximos contenidos que pueden tocar tu alma y transformar tu caminar espiritual. Y ahora, haz clic en el siguiente video que aparece en la pantalla. Te espera otra historia llena de fe, milagros y esperanza que no querrás perderte. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el próximo video.